decidimos si deberíamos tener participación de las utilidades de la universidad, ser socios. Podría ser una cuenta. La R. Por eso. Chistoso eso. ¿Repetir cuál es el sitio más o menos? Menos de un 4. Menos de un 4 la repite. Yo creo, sí. Pero como te digo, si no me pone malo lo de la nominal y solo tengo malo eso, o sea, me va a afectar harto, pero no debería ser un rojo. Puta la madre. Pero con eso ya en la mente, si lo repetí, Bien, señores, el día 27 tenemos el examen, el 29, ¿no? Tenemos el examen. 29. Y sería, creo que es el sábado. Ahí también vamos a usar el horario de anteproyecto. Vamos a usar el horario Sí. de anteproyecto. Vamos a usar los dos. Serían desde las 9 hasta las 11:50. Yo le hablé con Juan Carlos, yo no voy a poner teoría. Yo le dije que iba a poner teoría, pero por un problema de hacerlo igual al de diurno. Pero vamos a darlo solamente en ejercicios. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios donde ustedes tengan que ajustar algunos relevos. De ahí nos quedaría, o sea, ajustar algunos relevos, calcular las fallas de algunos relevos, analizar algunos relevos. En cuanto a fallas desbalanceadas, monofásicas, bifásicas o bifásicas a tierra. Algunas de esas. Bifásica aislada, ¿no? También puede ser. Pero eso es muy fácil todavía. Esa es la opción. Sí, de hecho sí. Cualquiera de ellas. Bifásica, bifásica a tierra o monofásica. Entonces, esa sería la del sábado. Y la próxima entonces sería de ajuste de relé. Tampoco veríamos la teoría. La teoría, yo le dije a Juan Carlos que la evaluara él. ¿Se refiere a la próxima unidad? Sí, a esta que estamos viendo ahora. Quizás habría que definir la fecha para hacerla. Y Esa yo miría el día 13. el 13. Sí. O sea, tenemos hasta el 12, digamos, para. Sí, o hacerla cuando vengamos. También puede ser una opción. ¿Cómo cuando vengamos? En enero. Yo eso no puedo en enero. No puedo venir en enero. Bueno, pues entonces hay que hacerla antes. No voy a trabajar antes. Entonces hay que hacerla antes de irse. Y Pero el 13. sábado 13 yo no voy.
¿Es el último día que hace clase? No, yo este día voy a viajar. Ah, y ese día ya no está. Entonces sí o sí hasta el 12 podemos. Eso. Ya. ¿De qué mes? ¿Estamos hablando ahora? De ¿Diciembre? diciembre. ¿Y la próxima unidad cuándo la comenzamos a pasar? ¿Alcanzaríamos hasta el, Ya la hasta el estamos 12? pasando. Está época. No sé si Ah, no, quiere venir la última clase. ya la estamos pasando. Profe, en relación a esta unidad, ese apunte, ¿lo podríamos partir o ya lo compartió? El que estaba pasando ahí, ese. Estamos resolviéndolo. A ver, Ustedes tienen el ejercicio ya. ¿alguien lo tiene digital eso? ¿O ¿Qué caso ese, profe? El 1. No, con respuesta no. Si te refieres a Ah, eso. ¿Está Tenemos en el el. link? Sí. Entonces, vamos a comenzar a resolver. La clase pasada evaluamos la saturación de los TC, ¿no es así? Para fallas trifásicas y fallas monofásicas, ¿no fue? O sea, para fallas monofásicas no, porque el cortocircuito máximo es trifásico. Para condiciones normales de operación y ante fallas trifásicas, fue lo que vimos, ¿fue así? Entonces ahora tendríamos que ajustar los relés R1, R2 y R3. Esos tres relés. Y pensamos hoy ajustar los tres. Entonces, ¿hay alguna duda o alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? Ya, pues entonces, nosotros tenemos del relé básicamente, voy a hacer una división acá. Dos unidades. O sea, el relé tiene una curva que es algo así. Aquí comenzaría la unidad 51. Eso ya lo sabemos. Corriente de pick-up de la unidad 51. Y aquí comenzaría entonces la unidad 50. Esta sería la corriente de pick-up de la unidad 50. Y además de eso tenemos el dial o el lever, que sería este. El dial time, que sería básicamente la altura de la curva. Entonces esos son los tres puntos que nosotros tenemos que ajustar. La unidad 51, que comienza acá, la unidad 50 que comienza acá, o sea, a partir de aquí, cualquier valor de operación es el mismo. Acá es variable, si es acá, tiene un tiempo de operación aquí. Si está acá, el tiempo es menos. Si es para acá, el tiempo es menos. Entonces, mientras mayor sea la corriente, menor será el tiempo. En la unidad 51. Y luego tiene la unidad 50, que a partir de ese valor, el tiempo es constante. Cualquier corriente opera en el mismo tiempo. En este caso, no sé, generalmente 0.02. Este tiempo de operación. Entonces, básicamente nosotros tenemos que ajustar la unidad 51 y la unidad 50 de ese relé. La unidad 51 y la unidad 50 de ese relé. Primero, ¿cómo ajustamos la unidad 51? La unidad 51 tiene dos etapas, vamos a decir. La primera, la corriente de pick-up, y la segunda, el dial time. Entonces, ¿cómo ajustamos la corriente de pick-up de la unidad 51? La ajustamos por la corriente nominal del equipo que protege.
la ajustamos por la corriente nominal del equipo que él protege. Esto acá en la teoría, para hacerlo uniforme y no permitir que el relé deje sobrecarga, para todo el mundo hacerlo igual. Si usted va a los libros de protección, los libros de protección le dicen que es un 30% por encima. O sea, 1.3, 1.5. Por encima del valor de la corriente nominal. Corriente nominal por 1.3. Caso de los transformadores, por ejemplo. Casi siempre es 1.3 hasta 1.3. Señor, en la parte anterior con el profesor Delgado, habíamos quedado de acuerdo en admitir un 2%. Entonces, vamos a tener un parámetro fijo en la parte suya respecto a los costos. Sí, es que nunca va a quedar exacto. Nunca va a quedar exacto. Pero ese 2% es para uniformizar, no es que sea así. No es que sea así. Los libros de protección dicen hasta 1.3 de la corriente nominal del equipo. ¿Alguna duda hasta ahí? Y luego viene el dial time. Profesor, pero entonces tomamos hasta un 30%, para efectos después del certamen, tomamos hasta un 30% de sobrecarga. No, aquí se lo puse, corriente nominal. La corriente nominal del equipo. Para todo el mundo son igual. Ah, ya. Ya pensé que estaba hablando de cómo calcularlo. Ya. Pero si usted sale a la calle y lo va a hacer, es 1.3 por la corriente nominal. Ya. Porque si usted dice que eso igual a la corriente nominal, se lo van a cuestionar en todos lados. ¿Por qué? Porque la máxima, por ejemplo, para el caso del relé 1 que dice que protege al transformador 1, si el transformador llega a estar trabajando a plena carga, ya estaríamos corriendo ¿cómo se llama? Estaría corriendo el tiempo estaría iniciándose la carrera de disparo del relé. Sí, en 1.3. Luego viene el dial time. Esta es la corriente ética. Este lo ajustamos, esto básicamente es la altura de la curva. La ponemos acá, la ponemos acá o la ponemos acá. ¿Dónde la ponemos? Es básicamente buscar la altura de esa curva. Entonces para eso nosotros debemos analizar algunos puntos que tenga el sistema, como por ejemplo, arranque de máquinas. Arranque de máquinas. El relé tiene que permitir el arranque de máquinas, por lo tanto, cualquier corriente de arranque de la máquina tiene que quedar por debajo de esa corriente, de esa curva. Cualquier corriente. Esta sería la corriente de rotor bloqueado y esta sería la corriente de arranque. Tiene que permitir el arranque de las máquinas. Si no permite el arranque de las máquinas, ¿para qué queremos el relé? Otra. Fenómenos transitorios. Fenómenos transitorios. Como por ejemplo los inrush de los transformadores. Tienen que quedar por debajo de la curva. El punto de inrush del transformador. Que viene siendo más o menos como la corriente de arranque del transformador. La corriente de magnetización. Tercero, curva de daños. Cualquier curva de daño de transformador tiene que estar por encima de esa curva. Cuarto, condiciones térmicas. Hablando que las curvas de los cables de los conductores tienen que quedar también por encima de esas curvas. Otro punto. Condiciones especiales. Es que
que yo le diga, yo quiero que el relé 3 opere, no sé, en 0.03 segundos, 0.05 segundos para una falla en tal gama. O que el relé 1 opere en 0.5 segundos para una falla en esta barra, por ejemplo. Y la última condición es el respaldo. Debe cumplir respaldo. O sea, si hay otra curva acá, a la que él le dé respaldo, este delta T debe estar entre los márgenes sugeridos, en dependencia si el relé es electromecánico o es digital. Entonces debe cumplirse también ese tiempo para respaldo. ¿Dudas o preguntas? Y los fenómenos transitorios, vimos ahí la magnetización de los transformadores. Sí. Pero los bancos condensadores aplica lo mismo, pero con los parámetros de bancos condensadores. Sí, pero aquí no lo vamos a calcular. De hecho, tampoco vamos a calcular el impulso. ¿Dudas o preguntas? Hasta acá. Pero las condiciones técnicas eran cuáles. Las condiciones de los conductores, por ejemplo, las corrientes de carga de conductores que no sobrepasen la curva de daño del conductor. Vamos a decir. Entonces, sobre la Sí. curva de la protección. Eso. ¿Condiciones especiales? Cuando decimos que tú quieres que el relé opere en un tiempo determinado para una falla en algún lado del sistema. Yo quiero que el relé opere, ahí lo dice, ahí, quiero que hay uno aquí. Yo quiero que el relé opere, qué sé yo, en 0.4 segundos para una falla trifásica aquí. El tema del respaldo, usted dijo que había que verificar que estuviese dentro de los márgenes. Los márgenes lo damos por entendido que son los que calculamos siempre 0.2 y 0.35. Depende. Usted lo va a Si dar. es digital, si el relé es electromecánico, entre 0.3 y 0.55. Ok. Entre 0.3 y 0.5. Entonces con eso ya nosotros podemos comenzar a ajustar la primera protección y para eso nosotros siempre empezamos por la última, ¿no es así? Por lo tanto, relé número 3. Relé número 3. ¿Qué es lo primero que ajustamos? Ah, se me olvidó aquí. Y la unidad 50 la corriente de pick-up de la unidad 50 falla o final de la zona. Falla mínima al final de la zona de protección. En este caso nosotros vamos a ocupar la trifásica. Vamos a ocupar la trifásica como falla mínima. Entonces, dicho eso, ya ahora sí podemos comenzar a ajustar el relé número 3. Entonces, siempre para empezar a ajustar empezamos por la unidad 51. Siempre por la unidad 51. Entonces, unidad 51. Corriente de pick-up. Acá es igual. Miremos ahí el esquema. Vamos al unilineal. ¿Qué protege el relé número 3? La línea y el motor síncrono. La línea 3 y el motor síncrono. Sobre la instrucción. ¿Qué protege ese relé número 3? La línea y el motor síncrono. Por lo tanto, ¿qué no debe permitir él? Una corriente mayor que ¿cuál?
Pues, se refiere al MI2, ¿cierto? Sí. ¿El R3? Así que el R3, claro que aquí dice motor 5, no, pero en realidad. El MI2 sí. 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 Tiene que proteger el motor. Tiene que proteger el motor. Por lo tanto, él no puede permitir que la corriente sobrepase el nominal del motor. ¿Cuánto es el nominal del motor? 56.6. ¿Cómo lo calculamos? Con la potencia del motor, ¿Cuánto es? 2.8 megavolts. 2800 Sí, dividido por raíz de 3 por la tensión que ¿Cuánto es? 6.3. 6.3 multiplicado por la relación de transformación del TC. 5 sobre 400 son todas, ¿no? Correcto. Esto da igual a Ninguno saturado. 3.21. ¿Tenéis lo de la clase pasada? 3.21, ¿no es así? ¿Te acordáis Amperes si uno de los trafos, o sea, secundario. el TC saturado? 3.21 amperes secundarios. Es para ver si lo cambiamos. Profesor, ¿usted tiene el ejercicio ahí o no? ¿O lo está haciendo con nosotros? Lo que pasa es que yo voy poniendo atención, entonces no estoy escribiendo, no recuerdo si alguno de los trafos saturaba. Sí, había uno que saturaba, todos se quedaron en 400. Ah, pero todos se quedan en 400. Ah, ya. Eso es lo... Ahí era lo único, ¿vale? Entonces, ¿Mm? el R1 y 2 quedan en 400. Sí. Ah, sí, sí. Aquí el R1 de cuánto era, Está 300 según enunciado. y R2 400. y R3. 400. Eso. Entonces el primero saturado, ya. El primero saturado se cambió a 400. Ya. ¿Duda o pregunta hasta acá? Entonces acá yo tengo mi curva. Y yo digo que mi curva comienza aquí en este punto. ¿Cuánto es esto? 3.21, ¿cuánto? 3.2075, me Sí. 27, vamos a decir. Es que no hay otro. Eso. Como el relé solamente acepta dos números, entonces aquí sería 3.21. De todas maneras, esto hay otra forma de hacerlo, que es dividir 3.207 entre 5. ¿Cuánto le da eso? Solo 6.414 le digo. Sí. 0.64 por CT. Entonces hay dos formas de ponerlo. O 0,64 por CT o 0,64 por 5. Este sí, 0,64 por 5. 3.2. 3.2. Eso, calma. Déjeme explicar, todavía no es el valor que hay que poner, no he escrito todavía. Eso si el relé fuese digital. Pero este relé acá es electromecánico. Por lo tanto, el electromecánico yo no tengo estos valores aquí de 3.2, 3.21 o 3, o no sé, 3.21 creo que daba por ahí. Dos números después de la coma. No, no, 3.2075. 0, 3.20, 75. 3.21. Sí. Yo no tengo ese 3.21 en el relé electromecánico. En el digital sí, usted ya que le pone 3.21. El electromecánico no puede ser así. El electromecánico tiene sus valores fijos de arranque. Esos valores son los que se dan acá abajo. Fíjense. Que dice unidad 50-51 y tiempo en amperes, o TAPS en amperes. 2, 3, 3, 5, 4, 5, 5, 12, 15, 19, 25, 45, 50 y 60. Por lo tanto, yo debo seleccionar ahí el que más se acerque. El que más se acerque. ¿Cuánto es el que más se acerca? 3.5 pudiera ser. Entonces, estos datos son para el relé 1, estamos en el relé 3. ¿Estamos en el 3?
Y otro dato dice RL1. No, está mal, el 3 es el electromecánico. Hay un error ahí. Ah, ok. El relé 3 es el que dice EM, ¿no? Sí. Sí. Ese es el electromecánico. Y entonces el enunciado también. Entonces nosotros tenemos que seleccionar uno entre los tabs que tenemos. ¿Cuánto es el tabs que seleccionamos? 3.5. 3.5. ¿Y por qué no selecciono el 3? Que quedamos bajo Sería el menor. valor calculado. ¿Y qué tiene? No protegería. no, Se saturaría. Nada O que sea, ver. se activaría con la corriente nominal. Pues. Se No, activaría con la- permitiría el Se funcionamiento del activaría con la sistema. corriente de carga. Sí, sí. Esa es la respuesta. Sí, correcto. Se activa con la corriente de carga. Si yo selecciono 3, Que se modula 3. si yo selecciono 3 por 5, 15. o sea, perdón, si yo selecciono 3 sería 3 por 400 sobre 5. ¿Eso me da igual a cuánto? 240. 240. Y la corriente nominal del motor sin esto, 2800 entre raíz de 3 por 6, 3. Era 200. 256.6. 256. Entonces, ¿ven? Queda menor, queda por debajo de la corriente nominal de la máquina. Lo que hace que el relé active para la corriente nominal de la máquina. Muchas veces usted puede seleccionar uno por debajo. No siempre tiene que ser el superior. Muchas veces usted puede seleccionar uno por debajo. De hecho, eso le da más sensibilidad al relé. Claro. Le da mucha más sensibilidad al relé. Que usted seleccione un tab por debajo. Cuando usted calcule la sensibilidad, que usted calcula la sensibilidad con corriente de cortocircuito mínimo, dividido entre la relación de transformación del TC por el tab del relé. Cuando usted seleccione un tab menor, este número lo ideal es que le quede lo más bajo posible. O sea, eso, que le quede lo más bajo posible, el coeficiente de sensibilidad. Entonces, perdón, lo mayor posible, el coeficiente de sensibilidad, lo mayor posible. Si usted selecciona un tab menor, esto le va a dar mayor. Lo que siempre tiene que comprobar es que él no opere para la corriente de carga. Si lo opera para la corriente de carga, ahí no lo puede hacer. Entonces, en este caso nos quedamos con ¿cuál? 3.5. Con tab 3.5. Y entonces mueve todo esto acá a 3.5. Fíjense que la corriente de arranque del relé ya no es 3,2, ahora es 3,5 por el tab. El tab lo que hace es fijar la corriente en ese valor. Ya cuando usted calcule con corriente de arranque ya no es 3,2, ahora es 3,5. Amperes secundarios, por supuesto. Ahora es 3,5. ¿Se entendió eso? Profesor, era el 3,5 se dividía por 5 para hacer yo digo coeficiente, el coeficiente el factor por 70. de sensibilidad. No, eso es otra cosa, eso no lo vamos a ver. El coeficiente de sensibilidad usted lo calcula como corriente de cortocircuito mínimo entre la corriente de arranque de la protección. O NTC, la relación de transformación del transformador de corriente, por el tab. Eso tiene que darle mayor que 1,2. Ya. Si eso le da mayor que 1,2, el relé es sensible, pero la corriente de cortocircuito mínimo tiene que ser al final de la zona a la zona de respaldo. Entonces tiene que calcular una corriente de cortocircuito mínimo al final de la zona de respaldo. Por eso te digo, no nos vamos a meter en eso. Profe, dijo entonces en conclusión que ahora la corriente que va a pasar por el secundario es 3,5. Eso. La corriente ahora es de 3,5 porque el relé te la fija en ese valor. Él no tiene el valor de 3,2. Él tiene 3 o tiene 3,5. Usted selecciona una de las dos. Esa es la de pickup, sí, no es la que pasa. Sí. Si fuese el digital, sí. El digital usted le pone cualquier valor. Al electromecánico no. Usted trabaja en el laboratorio con un digital, ¿no? Trabajamos con digitales. No. Electrónico, pero Gonzalo. ¿Sí? ¿Con TAP? Tenía Eso. parece. Ah, sí, son con tab, sí. Entonces es eso. Claro, sí, es tab, sí. Usted lo fija, creo que es una suerte de plug que usted mete en un oído. Y ahí usted fija Pero igual hay valor. uno digital, el grande.
Porque hay algunos digitales ahí abajo. Pero los electromecánicos, usted pone una suerte de plug, vienen los valores, y usted lo pone en un hoyito que él tiene y ahí él le fija la corriente. O sea, él le da para seleccionar, oye, usted selecciona o 3 o 3,5. Yo no tengo 3.21. Seleccione uno o dos, o 3 o 3,5. Cuando usted le diga 3,5, él dice corriente de arranque en 3,5. Por lo tanto, va a permitir sobrecarga, por supuesto, ¿no es así? Porque si con 3.21 era la corriente nominal y yo le estoy poniendo 3,5, hay sobrecarga en el motor. Y eso hay que chequear que sea inferior a 1,3, el valor nominal. Por el rango del 30% que conversamos. En este caso, Mira, pero tú estás haciendo la tesis tuya en protección. Tú te vas a encontrar algunas cosas. Si tú te lees un libro de protección, los libros de protección te dicen unidad 51, entre 1,3 y 1,5 de la corriente nominal. Generalmente, incluso los operadores del sistema te dicen que para ajustar, tú entras, por ejemplo, a la página del operador del sistema, y cuando tú ves el ajuste de la protección, ellos dicen 1.3 por la corriente nominal de tráfico. Esa es la unidad 51. Acá, para fines docentes y para que todo el mundo los tenga igual, que tampoco es que esté mal, tampoco es para cortarse la pena. Usted lo fija en la corriente nominal, más o menos 2%. Pero ahora llega la tesis y le pregunta, ¿por qué 2%? Fines de docencia. Porque esa es la primera pregunta que yo le hago al estudiante, ¿por qué 2%? ¿Por qué no un 1? ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 30? ¿Por qué no un 50? Entonces siempre te dicen, ¿por qué es un 2%? No, no es un 2%. Si usted agarra cualquier libro de protección, al libro le dice hasta el 1.3 o hasta el 1.5, incluso los relés de distribución lo ajustan 1.5 por corriente nominal, un 50% de más. Eso es para errores de los transformadores de corriente, todas esas cosas. Sí, con esto cierro la ronda de preguntas. Mencionó también que podíamos ajustar por debajo del valor pick-up de la unidad 51. Entonces, siempre y cuando no se alcance la corriente nominal. Y eso no alcanzar la corriente nominal tendría que ver por un tema de proceso, por ejemplo, el porcentaje. O sea, siempre y cuando quede por encima la corriente nominal, lo dije mal. Eso tendría que ver con el porcentaje de carga mecánica que está recibiendo, por ejemplo, el motor, el proceso que impulsa el motor. Por ejemplo, Pudiera ser, sí, por supuesto. Por supuesto, si tiene más carga, más corriente. Profesor, la única duda con la que quedé, pero no aplica directamente a esto, pero aplica al método, digamos. Si hubiera sido un relé digital. Usted lo deja en 3.21. Sí, es que esa es la duda, ahí es donde tengo la duda. No está, porque nosotros lo calculamos en base a la corriente nominal, no estaríamos justos, en el fondo estaríamos... Exactamente. Ahí queda justo. sería cero sobrecarga. Sí, Sería 0 sobrecarga. Pero en este caso que hemos pasado... porque- Pero es una- Pero el problema es que te dio 3.2007. Cuando tú vas al relé, si pones 3.20, te queda por debajo. Si pones 3.21, te Sí, queda por queda encima. ligeramente Ahí entra a por jugar el encima, 2% ese sí. que dice Luis. Ya. Ahí digital. En este caso, ahora, profe, para ver si entendí. En este caso cambiamos el TAP o dejamos ese margen solamente por la limitación que tenemos de los... Decimales. Exactamente, porque es electromecánico, porque no podemos elegir Sí. otro más nivel. Eso. Pero si no hubiéramos elegido 3.21. Si no, el 3.21 que te va a quedar un poquitico por encima de la corriente nominal. Porque en realidad la corriente nominal es 3.027. Sí. Claro. Ahora, si tú vas a hacerlo, por ejemplo, el Dixailin te fija, te permite decir, mira, saca el relé de la biblioteca mía, yo te doy el relé como está, como es. Pero el Dixailin te dice, mira, saca el relé de la biblioteca mía, cópialo dentro de tu proyecto y haz lo que te dé la gana con el relé. Ponle 14 decimales si quieres después de la cosa. 14. Y usted lo puede poner exactamente y ve cómo se comporta el sistema exactamente. Ya. Ahora, para un relé de verdad, que es lo que él tiene en su biblioteca, 2 números después de la coma y se acabó. Entonces, ¿alguna duda con eso? Ahora, la corriente del pickup se ocupa del voltaje del secundario del transformador o el voltaje de la máquina que estamos protegiendo. No, de la máquina. No, El voltaje de la máquina, porque es corriente nominal de la máquina. De hecho, si ustedes se fijan, no sé cuánto es la corriente nominal del secundario del transformador.
Fíjense que la corriente nominal, ese transformador de hecho no va a alcanzar la potencia nominal. Si te fijas, la potencia nominal es de 3,5. Cuando él llegue a 2,8, cuando él llegue a 2,8 MVA y pase, digamos, de 2,8 a 2,9, 2,85, la corriente nominal por secundario va a ser mayor. O sea, la corriente de carga por secundario va a ser mayor que la del relé y todavía no ha llegado a la corriente nominal. Vean, ¿cuánto es la corriente nominal por secundario del tráfico? 3,5 entre raíz de 3 por 6,3. $320 y la máquina va a operar en 2.50 y poco. Entonces el relé va a botar la máquina en 2.50 y poco. El transformador no va a alcanzar la corriente nominal. Porque cuando él vaya a pasar la corriente, cuando él llegue a la corriente nominal por secundario, ya el relé botó la máquina. Porque quiere decir que la máquina está sobrecargada. Lo que tocaría le pasa a nosotros. ¿Profe, y el voltaje se usaría el de la máquina para calcular la corriente terminal? ¿O el voltaje? Depende del transformador o de la máquina. ¿Cómo depende? ¿La corriente nominal de qué tipo? Del motor. De la del motor. Si el motor, la del motor. Si la del tráfico, la del tráfico. Pero no interesa, hay diferencia. Sí, Pero por ejemplo, si hay diferencia, por ejemplo, el trafo tiene 15 y el motor tiene 13.8. 13.8. ¿Cuál vas a ajustar? Yo usaría el de la máquina. ¿Pero cuál vas a ajustar? ¿El relé que protege la máquina? Sí. Sí, el de la máquina. No el de la zona. No, el de la máquina. El de la zona puede ser cualquiera. El de la zona depende de la base que usted seleccione. Yo puedo seleccionar en esa zona de 15 kV una tensión base de 3,2. Depende de las potencias base y de las tensiones base que usted cumple. Usted puede tener este transformador. Si usted selecciona aquí seleccionamos 66. Usted puede fácilmente seleccionar aquí 5 kV de tensión. Y esto le va a dar aquí atrás, qué sé yo, 1.2 kV. Por decir un número. Por decir un número. Cuando usted va a calcular la corriente nominal, no es con la tensión. Esta de la máquina. En por unidad usted puede seleccionar las bases que usted quiera. No sé qué. Claro, que hay un ejemplo Sí. Lo siguiente, nos encontramos con un tema de resolución en que tenemos una tensión nominal que viene dada por el secundario del tráfico. Supongamos que aquí el motor no estuviera mojado en 6,3, sino que estuviera en el SAM mojado, estuviera mojado con, por ejemplo, 6 Entonces, para efectos de los cálculos, trabajamos con la tensión que está creando el tráfico o con la tensión del motor. Esa es la duda. Para calcular qué. Las condiciones del relé. Es que las condiciones del relé tú lo calculas con corriente nominal. No tiene nada que ver con la tensión que está entregando el tráfico o con la tensión de la zona. Es con la tensión de chapa del motor. Es con la tensión de chapa del motor. No te igual, ya, puede pasar entonces. Ya tengo un Hay que repetir. Sí. La tensión de la zona es para ponerlo todo sobre una misma base. Eso es por unidad. Pero cuando usted es para trabajar en por unidad, cuando usted está calculando la tensión, la corriente de base, usted no trabaja con por unidad para nada. Por lo tanto, la tensión de la zona y base no tiene nada que ver. No es lo mismo la corriente que lleva la máquina para un estado de carga dado a la corriente nominal de la máquina. No es lo mismo la corriente que absorbe la máquina para un punto de operación dado a la corriente nominal de la máquina. La corriente nominal es la corriente máxima. O sea, si usted tiene una máquina de 6,3, ¿no? Sí, 6,3. Y usted varía el tap del transformador, no la alimenta con 6,3, la alimenta con 6,2, la máquina consume en función de esa tensión de 6,2. Pero eso es la corriente de carga para un punto de operación dado. Pero el fabricante te está diciendo la máquina no es de 6,2, es de 6,3. Por lo tanto, la corriente nominal de la máquina, la corriente máxima que puede aguantar la máquina, la calcula con 6,3, no con 6,2. La calcula con 6,3 y no con 6,2. Yo soy el fabricante y te digo, mira, este teléfono aguanta 5 volt una corriente de 1 ampere. Si usted lo pone a 4 volt o a 6 volt, eso le va a dar otra corriente. Ahí usted calcula cuál corriente es la que está consumiendo. Yo no sé cuánto.
Yo le digo que él a 5 bolas aguanta 1 ampere. Si se pasa de 1 ampere se daña. Una cosa es el estado de operación, una cosa es la tensión base de la zona, que puede ser cualquiera, no tiene nada que ver con las condiciones de la máquina. Depende de los valores que usted seleccione. Y cuando uno calcula la condición normal en la misma situación, también se usa los parámetros de la máquina que voy a proteger. Depende de lo que usted quiera, le vuelvo a repetir. Condición normal del relé. No, el relé usted siempre lo ajusta con condiciones nominales, porque usted siempre ajusta el relé con la máxima corriente posible, la peor condición posible. Y supuestamente la peor condición posible que va a aguantar esa máquina es corriente nominal. Ella no debe pasarse de ahí. Por eso cuando usted va a coordinar un relé con un relé, usted siempre lo hace considerando las peores condiciones posibles. De hecho, si usted tuviese líneas en paralelo, si aquí, por ejemplo, digamos, usted tuviese esto, otra línea más acá, y una barra aquí, y usted fuese a ajustar en uno de estos dos relés, usted tenía que abrir una de esas líneas, buscando que pase la mayor corriente por el relé, la peor condición posible. La peor condición posible. Y si fuese a evaluar sensibilidad, dejaba las dos líneas separadas. Para dividir la corriente, buscando sensibilidad, la menor corriente posible que pase por el relé. Pero si usted fuese a calcular con dos líneas en paralelo, eso pasa mucho en distribución, en red de distribución, o en transmisión, usted tiene que abrir una de esas líneas, eliminar una de esas líneas, buscando de que pase la mayor corriente posible, porque un estado de operación del sistema puede ser abriendo una de las líneas. Usted abre una de esas líneas. Entonces, una cosa es la tensión base, que cuando usted trabaja por unidad nada más. Si no trabaja por unidad, olvídese de tensión base. La otra es el punto de operación de la máquina, que es así, depende de la carga y depende de la tensión. Y la otra es la condición nominal de la máquina, que esa es con potencia nominal y tensión nominal. Y usted ajusta el relé en condiciones nominales de operación. O sea, tensión nominal y corriente nominal. Usted lo que tiene que ver es cuál es el equipo que protege. Ese está en el secundario. Ahora, si cualquiera le puede decir aquí, yo ajusto el relé por la corriente nominal del secundario del transformador. Ese relé 3 cualquiera lo puede ajustar por la corriente nominal del secundario del transformador. Tampoco está mal. Lo que va a permitir sobrecarga en la máquina. Ya, ahí teníamos el paso. Lo que va a permitir sobrecarga en la máquina. Todo depende de las condiciones que usted define. No, pero si es el relé, depende de lo que protege el relé, ¿no? Sí. Entonces, no, el trabajo que es de eso, en este caso. Por eso es que ustedes le dicen aquí, el relé 3 protege el alimentador y la máquina, para que usted no lo ajuste por la corriente nominal del secundario, porque la corriente nominal del secundario es mayor. Por eso es que le especifican ahí. Pero si usted es un especialista de protecciones, cualquiera en la calle le dice, ni calcula la corriente nominal de la máquina, lo ajusta por la corriente nominal del trafo. Cualquiera lo puede ajustar por la corriente nominal del trafo. ¿Le permite sobrecarga a la máquina? Sí, se la permite. De todas maneras, las máquinas, muchas máquinas tienen otras protecciones térmicas. Muchas máquinas tienen protecciones térmicas que cuando alcanzan la corriente nominal, la botan. Entonces, ¿para qué hacen? ¿Por qué lo ajustan con la corriente nominal del secundario? Porque si usted es el dueño de la industria, mañana puede venir y poner otro motor ahí. Y entonces tiene que venir a mover los parámetros del relé porque usted lo ajustó para una máquina. Ahí lo que le dice es, ajústelo por la corriente nominal del trafo. Si usted llega y pone otra máquina, póngalo hasta que el relé bote. Ahora póngale una protección térmica en la máquina que la bote cuando sobrepasa la corriente nominal. Pero en sí, entonces el relé no estaría cumpliendo la función de protección. En ese caso no. Es como eso. En ese caso supuestamente lo que le están diciendo con eso es que la máquina no tiene ninguna otra protección. Pero si usted va a la industria probablemente le ponga una protección técnica. Porque esa sería como la protección. Eso sería un que caso está- real, más o menos.
Ahí la máquina tiene una protección técnica, la unidad 49, entonces Está con eso. ya eso es otra cosa. Bien, entonces seguimos acá. El relé digital, el relé electromecánico 3.5, por lo tanto corriente de arranque de la unidad 51, 3.5. ¿Qué nos quedaría ahora? El level. La liga, esta diferencia. Sí, pues no sé, pues. La diferencia de las tensiones con la que hicimos. Vamos al level entonces. Era 13.2, creo, y el otro es 15. Era harto. El tráfico era de 15 y el motor era de 13.2. Entonces la corriente Yo le hice por la del tráfico, la tensión. Se me iba. Sí. ¿Le cuesta un motor variable? Está todo a equivocarse. Algunos la tomaron la corriente del motor. Sí, los que tomaron del motor lo van a tener probablemente todo malo. No sé si el profe nos lo explicó, sí que no creo que nadie lo haya sabido. Porque el profe en clase lo hizo con la del tráfico. ¿En la clase? En la clase lo hizo con la del secundario del tráfico. ¿En qué caso? Pero yo me acuerdo En el caso 2. me acuerdo obviamente que una vez Gerardo preguntó eso y le dijo que se tomaban los parámetros de la máquina que se está protegiendo, porque lo otro era para los valores por unidad. Porque él le dijo de qué zona lo tomamos por voltaje de la zona o de la máquina, dijo el vídeo de la zona. Que Ya. es para valores por unidad. No me acuerdo. O sea, creo que sé cuando hizo la pregunta, pero estaba ahí buscando. Porque yo estoy revisando aquí y el único, el que en el caso 2 puede confundir. Bien, entonces el level, ¿cómo lo ha ajustado? Primero, él tiene que permitir el arranque de la máquina. Es el primer punto que hay. ¿Hay alguna máquina en ese relé? Sí, hay una. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente de arranque de la máquina? 2.2 la corriente nominal, ¿o no? 2.2 veces la corriente nominal. ¿La corriente nominal era de cuánto? ¿De 21? Entonces acá tenemos arranque. ¿321? ¿Era 21? Es que dijo que ahora vamos a estar contra de 5, ¿no? Ah, O sea, eran los 256. No, la corriente de arranque de la máquina. Olvídense del tab de relé. Concéntrese en la máquina. Y ahí como Corriente de arranque de la máquina. A mí me dio 564.52. 500. ese es el sanitario, ¿no? No, la corriente nominal. Ah, no, pero esa es la corriente de arranque. No, la corriente nominal primero. Ah, la corriente de arranque 256.6. 256.6. Por lo tanto, la corriente de arranque sería igual a 256.6 por 2,2. Eso da 564.52. 564 punto 52. punto 52 amperes. Él tiene que permitir esa corriente. Él tiene que permitir esa corriente. Y si lo vemos por secundario, esto es primario. Eso mismo multiplicado por 5 sobre 400, 7.0565. 0,5, 65. 0,6 amperes secundario. Entonces fíjense, acá esa corriente de la más grande de la máquina, como son grandes, fíjense que es casi el doble de la corriente de pick-up, o más del doble, la verdad, de la corriente de pick-up. Yo le pongo aquí debajo siempre para que no se me olvide, unidad instantánea no debe operar. Y ya yo sé que mi unidad instantánea tiene que quedar por encima de ese valor, por encima de 7,6. Tiene que quedar por encima de 7,5. Sí. Es correcto pensar que tenemos que ocupar una fórmula para determinar el tiempo en que operaría la operación en los 7,06 segundos. No, Porque ¿No? da el tiempo. porque es electromecánico, no tiene ecuación. No debe operar. Si fuese digital, sí. Entonces tendríamos que mirar Calma, vamos a ver. el set de curvas. Calma, vamos a ver. Entonces, lo primero que buscamos es
que esa curva no quede por encima de esa corriente de arranque, de ese punto de arranque. Eso es la corriente de arranque de la máquina con un tiempo de ¿cuánto? 9 segundos. 9 segundos. Perdón, 8. 8. 8, No, 8. no, 8 segundos. 8, sí, el otro es. 8 segundos. Para un tiempo de operación de 8 segundos. Entonces, yo no puedo calcular el tiempo, o sea, no puedo calcular la curva porque no sé el tiempo exacto. Acá, estos relés electromecánicos tienen un huevo de curva, que es la que se da ahí atrás. ¿No le dieron la curva? No. Pero dice que es very inverse y supongo que son los datos de siempre, creo que es. Sí, pero eso es digital. Hasta electromecánico. Ah. No tenemos valores de. Creo que no. A todos. En los casos de Todos los que vimos antes eran electromecánicos. Eran digitales. Digitales. Pero electromecánico no tenían. No, eso tampoco. Y el weón que comete todos estos errores, el que si comete un error. Ahora utilizar las curvas. Sí. Ahí podéis calcular por electromecánico, buscar el check y ahí te da automáticamente por la corriente te da el tiempo hacia el lado. Con las curvas ¿me cachai? No pide ya es. Ah, la que está predispuesta. La que tenemos. Esa ya. lo ocupa ya. Sí, está por aquí. Esa lo ocupas. ¿Esto me dieron lo mismo, Nicolás? ¿Esa es profe? No, no es esa. Sí, entonces me tocó. Esa es digital. Entonces no, está mal. ¿Quieres? ¿Puedes sacar la fórmula o no? ¿Puedes sacar la fórmula? Esa es la fórmula de tiempo. No, si ustedes quieren, yo se las puedo imprimir. Sí, pero porque no las tenemos. La fórmula de Voy a ir a imprimirla, voy a decirle a Claudio que me abra un momento la. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, para traer unos 10. Pero esto no puede ser digital porque tenemos. Peligroso.